Hola amigos de Omnisciencia, bienvenidos a este nuevo video. Como sabemos, el coronavirus ha sido el gran tema de este año, ya que ha provocado más de 1,5 millones de muertos alrededor del mundo, una terrible recesión económica y nos ha cambiado los hábitos de vida a la mayoría de las personas. Es por eso que estamos todos tan preocupados por la aparición de una pronta vacuna que nos permita volver poco a poco a la normalidad. Por lo mismo también se ha recibido con gran alegría el anuncio que hizo esta semana Inglaterra al decir que ya hay una vacuna aprobada por ese país, desarrollada por el laboratorio Pfizer, y que se empezaría a aplicar a los ciudadanos este mismo mes de diciembre. Pero, ¿qué tan efectiva es esta vacuna? ¿Cuándo podría llegar a Chile? ¿Es cara? ¿Es barata de producir? ¿Qué pasa con las demás vacunas que se están desarrollando en el mundo? Todo esto y más te lo explicaremos en la siguiente entrevista con un destacado especialista en salud pública que se ha dedicado a estudiar a fondo el tema de las vacunas. Como les decía en la introducción, estamos con el doctor Carlos Said, quien trabaja en el Hospital Sodro del Río y es experto, tiene un magíster en salud pública para conversar lo que está pasando hoy día con la esperada vacuna contra el COVID-19, el virus del coronavirus, y ver qué podría pasar en el tiempo próximo, sobre todo lo que nos espera para Chile. Doctor, muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera Encantado. pregunta es, queríamos que nos explicara un poco cómo funciona el tema de la vacuna, entendiendo, por ejemplo, que la de Pfizer es la que estaría más adelantada, que fue aprobada hoy día por el gobierno de Boris Johnson en Inglaterra, y que se estaría empezando a utilizar la próxima semana ya. A nosotros en la escuela se nos enseña que la vacuna funciona inoculando una parte del virus o un virus inactivo en una persona, de tal forma que el sistema inmune esté preparado de antemano para recibir una infección. En el caso de esta vacuna de Pfizer, ¿funciona del mismo modo? A ver, creo que hay que hablar un poco en general de cómo funcionan las vacunas. Primero entendamos que desarrollar una vacuna en general demora décadas, ¿no? Por ejemplo, una vacuna como la del rotavirus, que es un virus que mata 500.000 de niños todos los años, producto de diarrea, demoró casi 30 años en desarrollarse, desde que tuvimos conocimiento del virus hasta que hubo una vacuna disponible. Otras vacunas para enfermedades aún más letales que el coronavirus, como por ejemplo el ébola, que en África causa cientos, miles de muertes, demoró 10 años en desarrollarse. Ahora lo que estamos viendo es algo bastante extraordinario, que producto, probablemente por, eh, digamos, producto de la, el impacto económico que ha tenido esta pandemia, y el impacto, hay que decirlo, en los países desarrollados, porque hay muchas enfermedades que tienen impacto en países menos desarrollados, como por ejemplo la malaria, y tienen un gran impacto, y matan, de hecho la malaria también mata a 500.000 de personas alrededor del mundo, pero aún no hay una vacuna. Sin embargo, esta enfermedad ha afectado dramáticamente también a países desarrollados, los ha obligado a tomar medidas muy duras en términos de restricción a la movilidad, y eso ha incentivado claramente el desarrollo de vacunas. Y hoy en día tenemos, bien, desde que se desarrolló el virus, se conoció la existencia de este virus en Wuhan, en unas par de semanas teníamos secuenciado el RNA de este virus. Ya prácticamente al mes y medio ya había una vacuna que se estaba desarrollando, y hoy en día tenemos más de 200 vacunas que se están probando. Sin embargo, el proceso de desarrollo de una vacuna es largo y complejo. Implica primero un proceso eh, eh, de buscar, digamos, de aislar el virus, de cultivarlo, en general de cultivar este virus y hacerlo menos infectante, hacerlo, digamos, disminuir su capacidad de infección y poder convertirlo en una vacuna que nos inocula o nos expone a este virus atenuado y de esa forma nos permite desarrollar inmunidad. Ahora, este proceso en general demora tiempo y la vacuna pasa por varias etapas de prueba. En una primera se expone en un grupo de voluntarios sanos, en los cuales se evalúa en general una decena o unas decenas de personas en las cuales se mide qué tanta inmunidad genera la vacuna. Entonces se miden niveles de anticuerpos. En una segunda etapa se prueba en más voluntarios y se ve que tanto protege a esos voluntarios, en general a unos cientos de voluntarios, y se ve si hay algún efecto adverso grave. Una vez que se ve que no ha habido efectos adversos graves, se prueba esta vacuna en lo que estamos haciendo ahora,
fase 3. ¿Qué significa esto? Miles de pacientes. Estamos hablando acá de alrededor del mundo 50.000, 60.000 pacientes en distintos centros, en distintos países, de distintas razas, de distintas edades, ¿ya? Entonces, en esos pacientes se prueba si la vacuna ya los protege de la enfermedad. Y de las 200 vacunas, hay 3 que ya están en esta etapa que se llama fase 3, que la terminaron y que están en un proceso de aprobación por la autoridad reguladora, que en el caso de Estados Unidos es la FDA, y hay una entidad que hace lo mismo en Inglaterra y una entidad que hace lo mismo en Europa. Y esto lo que tienen que hacer es decir, mira, esta vacuna no solo genera inmunidad, sino que además es segura. La primera vacuna que logró esta aprobación fue la vacuna de Pfizer. Y esta vacuna tiene una particularidad, que es una vacuna desarrollada con una tecnología que se llama de RNA, que no utiliza esta idea de atenuar, digamos, el virus, sino que utiliza, en el fondo, la secuenciación del RNA del virus sin necesidad de pasar por el proceso de cultivar y atenuar la capacidad infectante del virus. Entonces, eso hace que el proceso de desarrollo pueda ser más rápido, ¿no? Pueda ser más fácil de desarrollar, pero le da digamos, tiene algunos efectos adversos, por así decirlo, que es que requiere este frío extremo para conservarse, y algo que no es habitual en el resto de las vacunas, que en general se pueden conservar en un refrigerador. Entonces, en el caso de la vacuna de Pfizer, lo que tenemos es una vacuna basada en este sistema de RNA, que al parecer los estudios preliminares muestran que sería 95% efectiva. Digo preliminares porque la verdad no hay data publicada, hay que ser súper sincero en esto. No hay un paper publicado. Supuestamente el estudio se terminó y Es lo que evaluó dice el ya, laboratorio. claro. Entonces, yo estoy haciendo fe de eso, digamos, ¿ya? Y bueno, haciendo fe, evidentemente, que los médicos y el equipo que dio o que Ujú. corresponde a la autoridad reguladora en Inglaterra tuvo acceso a los datos y está convencido de que esta vacuna tiene efectivamente que ser efectiva. Y creo que es relevante entender que 95% de efectividad es mucho. En general, para que se hagan una idea, una vacuna como la vacuna de la influenza varía la efectividad entre un 40 y un 60%, 70% según el año, entonces 90 es mucho. La vacuna, sin embargo, es un poco cara, es una vacuna que vale alrededor de $15, y que tiene este problema que es que requiere un frío extremo para ser conservado. Entonces, en ese punto de vista, es muy complejo incluso para un país como Chile, que no tiene, digamos, estos congeladores para frío a esa temperatura en todos los consultorios del país, ¿no? De hecho, Estamos no hablando de escasa qué los temperatura tiene que estar. menos 70 grados Celsius. 70 grados bajo cero. O sea, si Sí, entendemos, por ejemplo, que si la vacuna se produce, no sé, por Inglaterra, tiene que llegar por avión o por barco hasta Chile, Argentina y claro, todo el claro, mundo. llega por ahí, exactamente. Entonces, es un frío extremo que sobre todo es muy complejo en países más pobres, ¿ya? Imagínense, no sé, Claro. África subsahariana, y también va a ser complejo en Chile. O sea, acá seamos sinceros, o sea, una vacuna que yo veo muy difícil, por ejemplo, que en las zonas más rurales, en el norte, probablemente una vacuna con estas características tenga que ser, digamos, aplicada a nivel regional, por ejemplo, en las capitales regionales, ¿ya? En los lugares donde pueda haber esta capacidad de mantener la cadena de frío. Y hay otras dos vacunas que son la de Moderna y AstraZeneca. La Ujú. AstraZeneca es una vacuna, por lo que sabemos, una vacuna basada en un adenovirus, en la técnica, digamos, antigua de atenuar el virus. Tiene la ventaja de que es una vacuna más barata, costaría alrededor de $5, no requiere una refrigeración extrema, y inicialmente no sería tan efectiva, se vio que la efectividad era del 62%, pero en un subgrupo de pacientes en donde por error, y creo que esto es bien curioso, se les administró la mitad de la primera dosis y la dosis completa en la segunda, la efectividad se vio que era el 90%. Perfecto. Al parecer, como estímulo inicial de inmunidad, Ya. no está claro por qué, pero la haría más efectiva. Entonces, Todas estas vacunas sí, requieren de 2 dosis para funcionar, ¿no? exactamente. Esta también requiere 2 dosis, pero no requiere refrigeración, es más barata y al parecer sería igual de efectiva. Y finalmente está la vacuna de Moderna, que es la de Estados Unidos,
Ujú. que sería tan efectiva como la de Pfizer, está basada en RNA, sin embargo, no requiere un frío extremo, pues se puede mantener en un refrigerador casero, pero tendría el contra que es la más cara de todas, vale alrededor de $30. Entonces, Doble. yo creo que la noticia digamos, de Pfizer es muy buena, digamos, de que tenemos una vacuna ya disponible, pero ojo que esto va a demorar tiempo. Cuando se habla de que una vacuna tiene 95% de efectividad, que ojalá sea así, eh, en términos bien sencillos, significa que si se inyecta a 100 personas, 95 no se enferman y 5 sí se enferman estando expuestas al virus. Eso es tal cual. Sí. Ya, perfecto. Ahora, ¿estas 95 personas quedan totalmente inmunizadas, protegidas? O, por ejemplo, significaría que podrían no enfermarse, pero sí contagiar, por ejemplo. O quedan totalmente protegidas. Hay mucha incertidumbre esto y claramente vamos a ir aprendiendo en el camino. O sea, que nadie puede, es difícil decir que alguien tiene todas las respuestas. ¿Ya? O sea, lo que sabemos es que el coronavirus es un virus estacional y que probablemente lo que suceda es lo mismo que con la influenza. Con la influenza nos tenemos que vacunar todos los años Ujú. y si uno se vacuna, para influenza no se enferma ni contagia a otras personas, pero al año siguiente va a tener que volver a vacunarse. Lo mismo es probable que tengamos que hacer con el coronavirus, tengamos que empezar a convivir, y de ahí la importancia de que la vacuna sea barata, fácil de administrar, porque esto no va a ser de una vez y listo, nos olvidamos de esto, sino que ya el virus llegó para quedarse, como otros virus que han llegado de animales, como el VIH, como el ébola, virus que siguen ahí y que hemos tenido que aprender a convivir. ¿Cuánto dura esta inmunidad? Yo creo que lo más probable es que esté en términos anuales, que hay que hacer una revacunación anual, pero es algo que va a haber que ir evaluando. Y justamente mi otra pregunta iba en ese sentido, porque empíricamente para yo decir que una vacuna dura, no sé, 5 años, tendría que vacunar a alguien y esperar 5 años y corroborar efectivamente que en esos 5 años la persona no se contagió. Entonces, ¿cómo se evalúa, se piensa más o menos en este momento que una vacuna podría tener una duración al menos de un plazo estimado? Porque si va a durar un mes, 2 meses, la vacuna no tiene mucho sentido. A ver, también recordemos que lo que se llama estudios fase 3 Ujú. eh, son estudios que se prolongan. Entonces, el que se le haya dado una aprobación, una vez que a los pacientes se les administró la primera y la segunda dosis y se les siguió, se los sigue en el fondo por un par de semanas, y se ve, mira, de esto efectivamente el 95% quedó protegido y no se contagió. Pero eso se hace un seguimiento a esa persona, y de hecho no se la sigue por solo un mes, sino incluso a veces por años. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué permite saber? Bueno, ¿qué pasa con la inmunidad de esas personas a 6 meses, a un año? ¿Ya? Entonces, de esos mismos estudios, del seguimiento de esas personas, vamos a poder saber en un año, bueno, ¿qué pasó con esas personas? Que se vacunaron en enero digamos, ¿qué porcentaje eso se enfermó en enero del año siguiente? O sea, ya pasando 12 Claro, meses. claro, pero ¿Ya? en este caso eso no ha ocurrido porque el virus apareció hace un año con fecha de día, en No por diciembre. eso, no, no Entonces, exactamente, o sea, los acá, vacunados no llevan un año, llevan no, meses. no, 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 Entonces por eso, o sea, pregunto, ¿cómo se hace lo una que quiere, estimación de la duración? la estimación va a venir de los estudios, ¿ya? O sea, no es posible estimarlo así a priori. O sea, la Ya. única estimación que podemos decir es que como es un virus que parece ser de carácter invernal, que Ujú. muta, eh, y que es un virus estacional, la inmunidad de los virus estacionales dura un año, Ya. en general. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno debería esperar. Ahora, ¿qué tan efectiva sea la vacuna? Eso va también a verse en el largo plazo con estos mismos estudios. O sea, estas personas van a seguir en el estudio. O sea, se las sigue, porque de hecho, recordemos que los estudios, después hay algo que se llama fase 4, que a qué se refiere esto, que estos pacientes se los sigue en el largo plazo, ¿no? Para ver otros efectos adversos que puedan haber de esta vacuna, porque muchas veces hay vacunas que no tienen un efecto adverso al comienzo, tampoco los tienen durante el desarrollo de las primeras semanas, pero a veces sale alguna vacuna que, mira, a los 2 años se vio que tenían un mayor riesgo de cáncer o tenían un mayor riesgo de cierta enfermedad. No digo que esta vacuna lo vaya a tener, ¿ya? Pero efectivamente es algo que solo se puede saber haciendo un seguimiento en el largo plazo. Y la historia ha pasado que algunas vacunas a veces tenían un efecto adverso que era muy poco frecuente, pero que desgraciadamente, era muy grave. Entonces se terminó cambiando esa vacuna por otra
que, mira, quizá era más cara esto, pero no tenía ese efecto adverso y daba más garantías. Y eso es algo que desgraciadamente la única forma de saberlo es haciendo un seguimiento a largo plazo a estos pacientes, y por eso es lo que se hace. Y hay criterios muy estrictos de seguimiento de los pacientes, los equipos de salud tienen órdenes de, digamos, de reportar estos efectos adversos, hay formas de reportar estos efectos adversos, ¿ya? Entonces eso está muy protocolizado, y eso se hace hace años con distintas vacunas, ¿no? En Inglaterra, por lo que informó el gobierno, la vacunación comenzaría dentro de este mes, en diciembre. Mm. Según la información que usted tiene, ¿cuándo podría haber una vacuna estimada en Chile? Mira, yo de lo que he estado leyendo, eh, es poco probable que estemos vacunando en Chile antes de marzo, ¿ya? Ahora, recordemos que el gobierno, al menos de la vacuna Pfizer, habló de que iban a llegar 1.600.000 dosis. 1.600.000 dosis eh, son, digamos, es vacunación en el fondo para 800.000 personas. Claro, porque son dos O dosis bueno, por podría cada una, ser, sí. claro, o podría ser 1.600.000 si vacunamos, por ejemplo, una primera vez la primera vez a 1.000.000, digamos, 600.000 de una sola vez, pensando en dar inicialmente una dosis. Ahora, independiente de eso, la llegada de las vacunas después está comprometida en intervalos, que deberían llegar al menos 500.000 de dosis por mes. Entonces, para que te hagas una idea, si se mantiene eso, si no hay algún cambio, si no llega otra vacuna, nos demoraríamos más de un año, ¿ya? En vacunar a todo el país. Incluso más de un año en vacunar a todo, o sea, más de un año en vacunar a la mitad del país, ¿ya? Entonces, esto va a tomar tiempo, va a tomar tiempo. Puede que se acelere si llega otra vacuna que se empiece a usar en paralelo, ¿ya? Eh, pero en ese sentido creo que no hay que hacerse ideas de que creo que el 2021 va a ser un año mejor que el 2020, pero la normalidad es muy probable que no la tengamos hasta quizá finales del próximo año. O sea, cuando algunos me dicen, bueno, ¿cuándo yo voy a dejar de usar mascarilla? ¿Cuándo va a ser la vida normal? Bueno, probablemente vía normal va a requerir al menos que la mitad o el 40% del país esté vacunado. Entonces, al ritmo actual, si pensamos en 1.600.000 vacunados, quizá el mejor escenario en marzo, y después 500.000 de vacunados adicionales por mes, eso puede tardar fácil un año. Una vez que llegue la vacuna a Chile, doctor, yo siento que hay mucho resquemor. Bueno, han salido algunas encuestas que hay mucho resquemor en la gente sobre ser los primeros en vacunarse. Algunos han dicho que van a ser ¿Por como los qué? conejillos de India. ¿Qué le podemos decir a la población Eh, para que tenga confianza y sí vaya a vacunarse? Creo que efectivamente las vacunas son el invento de la humanidad que más vidas salva. Salva más vidas que el agua, o sea, solo el agua potable salva más vidas que las vacunas, ¿no? No sale ningún invento que salve más vidas, ni los ventiladores mecánicos, ni los antibióticos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que es importante entender eso, ¿ya? Y entender que si hoy vivimos más años, si hoy no se mueren los niños como se morían antes, es porque hemos logrado eliminar gran cantidad de vacunas, y que las vacunas cada día nos dan más sorpresas, incluso para enfermedades que antes no lo pensábamos. Hoy hay vacunas que se usan para el cáncer. O sea, la vacuna para el papilomavirus permite prevenir el cáncer cérvico uterino. Las vacunas para la hepatitis permiten controlar el cáncer de hígado, ¿no? Entonces, las vacunas son un invento maravilloso. Creo que falta, evidentemente, yo hoy día no te puedo decir, al menos porque yo no he leído la información, yo no he leído los datos, y obviamente me gustaría poder verlos para dar una opinión más informada. Eh, Creo que en ese sentido, eh, uno esperaría que si la vacuna fue aprobada en Inglaterra y fue aprobada especialmente por la FDA, que en general es súper exigente al respecto, sea una vacuna que cumpla con todos los requisitos de seguridad. Entonces, en ese sentido, si es una vacuna que ha sido aprobada por la FDA en Estados Unidos y por el órgano regulador europeo, cosa que aún no ha pasado, ¿no? O sea, si bien ha sido aprobada en Inglaterra, la vacuna no ha sido aprobada por la FDA ni por el órgano regulador europeo aún. Siendo aprobada por esas dos instituciones, para mí eso es una garantía suficiente de que es una vacuna segura. No hay ninguna cosa que tenga cero riesgo, ¿ya? Eso quiero entender. O sea, me dice, mira, ¿me puede dar una enfermedad grave? Sí.
O sea, siempre puede pasar algo, ¿ya? En medicina no hay nada que sea cero riesgo. Yo puedo cruzar la calle con un semáforo en luz verde, igual alguien se pasa con luz roja y me atropella, ¿ya? Entonces, en ese sentido, mi llamado es a decir, cuando un estudio se hace en fase 3 implica que miles de personas ya fueron vacunadas. O sea, yo no soy el conejillo de India de la vacuna. Ujú, O claro. sea, ya hubo 80.000 personas, por ejemplo, para que se aprobara este estudio, que fueron vacunadas. Y si efectivamente, y como espero suceda, la FDA y la Unión Europea lo aprueban, significa que en esas personas no se vio ningún efecto grave y que todas esas personas fueron protegidas de la enfermedad por la vacunación. Entonces, teniendo eso como antecedente, uno debería hacer un llamado a las personas a vacunarse con tranquilidad, ¿eh? Y yo, o sea, bueno, yo en mi caso ya tuve la enfermedad, pero sí que me medí el menos anticuerpos, tenía anticuerpos la última vez que me medí, pero efectivamente sería el primero en vacunarme y yo no tendría ningún temor si es que, como te digo, insisto en esto, si es que cumple los requisitos de la FDA Claro, y el Instituto Regulador Europeo. perfecto. El gobierno ha indicado que cuando lleguen las primeras dosis, cuando sea, ojalá lo antes posible, se va a vacunar primero al personal de salud, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, a las personas que son de mayor riesgo. Ahora, una pregunta más a su juicio personal como especialista en salud pública. ¿Usted cree que la vacuna, por ejemplo, sería mejor que fuera obligatoria o está bien que se vacune el que quiera nomás? Una decisión, es bien, mira, es bien Si la complejo. decisión de usted dependiera, si usted fuera el ministro de Salud, Sí, por sí, ejemplo, ¿qué recomendaría? sí, mira, yo creo que lo que sucede acá es que estamos hablando también de vacunas para adultos, ¿no? Entonces, eh, obligar, digamos, a un adulto a recibir la vacuna puede ser complejo. Puede ser complejo, o sea, en el sentido de que es una persona que está en su sano juicio, todos los adultos, si no están poniendo en riesgo la vida de otras personas, ¿no? Tienen, digamos, derecho a disponer de su salud, digamos. Entonces, uno puede, por ejemplo, en el caso de la salud pública, si un paciente tiene una enfermedad como la tuberculosis, por ejemplo, y está contagiando a otras personas, ¿no? Se entiende que esa persona se la puede, por ejemplo, recluir o aislar o incluso obligarla a recibir el tratamiento. ¿Por qué? Porque no es solo su salud lo que está en juego ahí, sino que es la salud de todo lo que los rodea. El caso del coronavirus es un poco más sutil, porque si una persona no tiene la enfermedad, no está contagiando a nadie. Entonces, ofrecerle, digamos, obligarlo a que se vacune, yo creo que puede tener cosas Puede ser más negativas que conflictivo que lo positivas. positivo que podríamos Yo creo tener. que puede ser más contraproducente. Yo creo que en el caso de una vacuna en donde especialmente los primeros grupos a vacunarse van a ser adultos, y ojo, adultos mayores, o sea, es un Mm. criterio bastante formado. Yo sería partidario de no hacerlo obligatorio, pero sí educar al respecto, sí eventualmente hacerlo obligatorio en otros contextos, por ejemplo, personas que quieran participar, digamos, en ciertas cosas, no puede decir, mira, si vas a ir quizá a una actividad de tal tipo, bueno, para esto te pido la vacuna, ¿ya? Creo que sí, para algunas cosas lo podría decir, mira, si vas a participar de ciertas cosas, por ejemplo, no sé, un evento o una actividad que organice el gobierno, o Ujú. uno podría pedir quizás selectivamente que la persona se vacune. Eh, por ejemplo, me imagino estas vacaciones del adulto mayor, ¿ya? Bueno, mira, es que si vas a participar en estos tours que ofrecen de vacaciones del adulto mayor, bueno, te pedimos que estés vacunado, ¿ya? Pero de ahí a obligar a la persona a que esté vacunada, eso ya me parece un poco que podría generar conflictos, podría generar desconfianza respecto a la vacuna y no generar lo que se quiere al final, que es que las personas confíen en el Claro. tratamiento y que se vacunen al final y motiven a otras personas a vacunarse. Ya para ir cerrando, una última pregunta, como uno de los objetivos de nuestra plataforma es fomentar la ciencia que se hace en Chile. Hay ensayos clínicos de laboratorios extranjeros que se están haciendo en Chile y también Sí. entiendo que hay el Instituto Milenio y otro más, creo que están desarrollando vacunas hechas en Chile, ¿no? Si usted tiene alguna información al respecto, me gustaría que nos contara qué está pasando con la vacuna acá.
Sé que se está probando la vacuna Sinovac, que es una vacuna china, y que hay un estudio, como parte de un estudio de fase 3, se está estudiando en Chile. No te puedo decir ahora en qué está, porque yo no participo en eso. Ujú. Sí creo que es muy bueno que Chile se sume a los esfuerzos de investigación. Creo que sería, y esto yo lamento mucho la decisión que pasó con Becas Chile, que se haya suspendido eh, presupuesto para investigación. Creo que Sí, claro. la única, cuando uno dice, mira, no voy a invertir en investigación y desarrollo porque somos pobres, esa es la receta para seguir siendo pobres siempre. Porque efectivamente, o sea, siempre vamos a tener pobreza. O sea, Mm. o va a haber un porcentaje de personas que va a estar en la pobreza. Pero si no invertimos justamente en investigación y desarrollo, aunque sea un porcentaje, y de hecho quiero ser muy claro, Chile es el país de la OECD que gasta menos en Mm. investigación y desarrollo. Gastamos el 0,4% del PIB. O sea, gastamos muy poquito. O sea, Mm. y de hecho somos el país de la OCDE que tiene el menor número de doctorados, ¿no? De personas con un PhD por cada 100.000 habitantes. Y eso se ve en las problemáticas que tenemos en salud. Eh, entonces, creo que justamente la pandemia debe ser un llamado de atención, a que tenemos que fortalecer nuestra capacidad de investigación. ¿Por qué no poder desarrollar capacidad de desarrollar vacunas en nuestro país? No solo por un deseo de producir nosotros, sino también por un deseo de generar conocimiento, ¿eh? Y de generar también no solo conocimiento, sino también salud y también, ¿por qué no?, riqueza, porque al final la riqueza en el mundo contemporáneo está en el conocimiento y está en la información. La riqueza no es la extracción de cobre, la riqueza no es la extracción de petróleo, basta ver lo que sucede en California con Google, con Facebook, y bueno, y todos los ingresos asociados al desarrollo de tecnología. Entonces, tenemos que ir hacia allá. Entonces, creo que la pandemia, al revés, a mí me hubiera gustado que hubiera sido una oportunidad de invertir más en investigación y desarrollo, y no una oportunidad de decir, oye, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a cortar en esto. Y de hecho, y te doy un dato, Ujú. el Paco Gate, el escándalo este de financiamiento Sí. carabinero, costó 3 veces, digamos, en corrupción, Mm. el gasto de becas Chile de un año. Entonces uno Sí, dice, claro. tenemos una institución, y no tengo nada contra carabineros. De hecho, creo No, por que supuesto Chile que no, sí. merece tener unos carabineros y no quiero tampoco ser excesivamente polémico, pero quiero ser algo muy sincero, que acá Sí, 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 hubo una institución en donde se desfalcó cosas, plata que no era mm, necesaria, porque al parecer se gastó en cualquier tontera, o sea, se gastó en el casino, se gastó tal no cual. sé, en apuestas, y con esa plata se podrían haber financiado 3 años de presupuesto de las becas Chile que se suspendió. Entonces uno dice, plata hay plata para gastar en investigación y desarrollo, solo que se va en otras cosas. Entonces ojalá que O sea, en el claramente futuro, el mismo concepto lo dice, investigación y desarrollo. O sea, si nos queremos convertir en un país sí, desarrollado, ese presupuesto debería aumentar, no sé, 10 veces más, ni siquiera un poco más, debería ser exponencialmente el aumento si es que queremos tener una mejor calidad de vida y ser desarrollados en un mediano plazo. Si no, no hay cómo. claro, exactamente. Y ahí había alternativas. O sea, creo que en vez de cortar el financiamiento, por ejemplo, se podría haber dirigido más a programas, porque se dijo, mira, lo que hace es que eran programas internacionales. Bueno, redirijamos a programas nacionales, o ¿por qué no? Fortalezcamos nuestras capacidades de epidemiología y salud pública. ¿Por qué no? Entonces, creo que nos falta esa visión un poco más estratégica. Y creo que si, el problema es que si el Estado no piensa en 10, 20 años, y estamos siempre pensando de qué fin de año, de qué el presupuesto de fin de año, entonces los privados tampoco lo van a hacer, porque la naturaleza del privado está pensando en el corto plazo, siempre está pensando en cómo generar utilidad en un mes, en 2 meses, en 6 meses. Entonces lo estratégico tiene que estar reservado al Estado, pero si el Estado abandona ese deber estratégico de invertir en algo que no va a dar un fruto en 3 meses, que no va, porque así es la ciencia, o sea, para desarrollar una vacuna, cuando Inglaterra dice, mira, estamos desarrollando una vacuna, lo que hay detrás no es algo que se comenzó a hacer hace un mes, sino que son capacidades de desarrollo e investigación que se han construido en décadas. Entonces, ojalá nosotros podamos avanzar en esa línea y aprovechemos esta crisis para darnos cuenta de eso digamos, y no seguir atrapados en la trampa del ingreso medio, digamos, en que seguimos dependiendo de los recursos naturales y no damos el paso hacia la tecnología y el desarrollo científico.
Así es. Bueno, no puedo estar más en acuerdo con usted con todo lo que dijo recién, así que me parece fantástico. Justamente lo que nosotros queremos es impulsar, acercar la ciencia y la tecnología a la gente para que ojalá más jóvenes, más niños se acerquen, se atrevan a estudiar ciencias biológicas, ingeniería, física, astronomía y tantas cosas Y que en salud Chile, pública. y salud pública, por supuesto, tan necesaria, Sí, que nos hace tanto falta a nosotros como país. Doctor, le sí. agradezco muchísimo su tiempo. Listo. Y nada, le deseo que le vaya muy bien en su trabajo y bueno, espero que nos vemos también una próxima Igualmente, ocasión. muchas gracias, Tocayo. Hasta luego, tocayo. Hasta luego. Chao, chao.